Sábado de la 18ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. El día de hoy nos muestra a Jesús expulsando a unos demonios o a un demonio de un chico. El padre de ese chico se acerca a Jesús, se pone de rodillas y le pide que libere a su hijo del demonio, ya que pasa experiencias terribles. La primera de ellas es el revolcarse en el fuego o tirarse al agua, y fue con los discípulos, pero los discípulos no pudieron hacer nada. Entonces, el Señor muestra una expresión como pues yo diría un poco pues de preocupación, porque dice: ¿hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? Porque realmente la razón de que no pudieran expulsar a ese demonio o demonios de aquel chico, pues era su falta de fe. Además, que la misma Biblia, ya que el Evangelio según San Mateo aquí llega solamente hasta el versículo 20, agrega: esta raza no puede ser lanzada sino por la oración y el ayuno. Acabar con el demonio o con tus demonios es preciso que hagas oración y ayuno. Y desde luego que tengas mucha fe. Pero sin oración y ayuno, las obras de Dios no son fáciles. No son fáciles. Y además, el enemigo de Dios lo que intenta es destruirte, y como él no tiene cuerpo, se apodera de tu cuerpo para que desde ahí regodearse de tus pecados. Por ello, si tú haces oración y ayuno, le es insoportable tu persona y no puede estar dentro de ti ni un segundo más. La fe resulta ser el detonante de todo milagro, ya que para el que cree nada es imposible, porque nada es imposible para Dios. El mismo texto que ahora narramos del Evangelio dice: nada es imposible para Dios, ni para ustedes será imposible si tuvieran fe como de un granito de mostaza, ¿verdad? Como una semilla de mostaza. Así que le podrían decir a ese monte: trasládate del lugar, y ese monte se trasladaría. Varias consideraciones. Primero, aquí Jesús nos deja muy claro, y este evangelio, la existencia del demonio. Segundo, para podernos deshacer de ese demonio o de los demonios que tengamos dentro, tenemos que hacer mucha oración y ayuno, pero además tener un gran cúmulo de fe. La fe es Jesucristo, el amor a Jesucristo, el conocimiento de Jesucristo y de Dios, y por tanto nos es preciso comprender la maravilla que para Dios no hay imposibles, y de esa manera conquistar el milagro. Pero vemos aquí que algunos obstáculos, los obstáculos de la fe que se presentaron ante los discípulos, ya que el mismo padre del chico le dice: Señor, ¿por qué no hemos podido curar al muchacho? ¿Por qué no hemos podido hacer el bien en tu nombre? Y hay muchos manuscritos donde se recoge este texto de San Mateo, añade estas palabras el Señor: esta especie de demonios no puede expulsarse sino por la oración y el ayuno. Esta raza, así lo dice la Biblia de Nácar y Colunga, la que les leí, el versículo 21 de este pasaje del Evangelio, dice: esta clase
o esta raza no puede expulsarse, sino por la oración y ayuno, pero se refiere a esa especie de demonios. Los apóstoles no pudieron liberar a ese endemoniado por la falta de fe que es necesaria, una fe que había de expresarse en oración y mortificación. Y nosotros también nos encontraremos con gentes que precisan de estos remedios sobrenaturales y naturales para que salgan de la postración del pecado, de la ignorancia religiosa, de la maldad, incluso de la posesión, incluso de la posesión diabólica. Ocurre con las almas algo semejante a lo que sucede con los metales que funden a diversas temperaturas. La dureza interior de los corazones necesita, según sea el caso, de medios sobrenaturales para poderlo conquistar. Cuanto más empecinados estén las personas en el mal, más tenemos que hacer oración y más tenemos que practicar el ayuno. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe es el detonante, la llave del poder de Dios, sin el cual no es posible el milagro y con el cual todo es posible, porque viene del poder de Dios directamente. Caminad pues con alegría y seguridad en el nombre del Señor, sin pesimismos. Si surgen dificultades, más abundante llega también la gracia de Dios. Si aparecen más dificultades, del cielo baja más gracia de Dios. Si hay muchas dificultades, hay mucha gracia de Dios. La ayuda divina es proporcionada a los obstáculos que en el mundo y el demonio oponen o opongan a nuestra labor apostólica. Por eso tenemos que hacer mucha oración y mucha mortificación. De lo contrario, no conquistaremos aquello que pretendemos realizar en esta labor apostólica que debemos realizar conforme a la voluntad de Dios. Por eso incluso podemos afirmar que conviene que haya dificultades, porque de este modo tendremos más ayuda de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, según lo dice la carta a los romanos de San Pablo. El brazo de Dios, su poder, no se ha empequeñecido. Sigue obrando hoy maravillas y esas maravillas las puede hacer a través de nosotros porque nada es imposible para el que tiene fe. Nada es imposible para esa alma en donde Dios está siempre, en donde Dios está acogido y hombres de fe hacen falta que renovarán los prodigios que leemos en la Sagrada Escritura. Así que es para nosotros indispensable, además de la oración y el ayuno, una fe inconmensurable, incondicional, una fe sin principio ni fin, una fe inmensa, para que de esa forma podamos, junto con Dios, porque Dios es el que obra el milagro, tener el gozo de ese milagro que Dios nos regalará siempre y cuando pongamos los medios sobrenaturales, la oración y el ayuno, y además nuestra fe. Esa fe que acompañada de la fuerza, del amor de Dios, logra lo imposible. Mover las montañas del lugar es lo menos importante. Cambiar los corazones, transformarlos para Cristo, eso es lo grandioso. Ya lo sabes, ¿quieres conquistar a tus seres queridos? Sobre todo para Dios, mucha fe, oración y ayuno, siempre, porque de esa manera se los arrebatarás al enemigo de Dios. No lo soporta y no puede contra ello, porque no puede contra Dios. Dios te bendiga.